muchas veces uno tiene la idea de que hay súper buenas soluciones, de que van a funcionar, de que hace todo el sentido, pero la gente no funciona así nomás. ¿Cómo tu currículum se volvió atractivo de hacer robots a ir a hacer proyectos de costo? Me imagino que en los 70, en los 80 y en los 90 los cambios no eran tan duros. Hoy en día tú miráis y ahora los cambios son súper dinámicos. No porque haya sido exitoso hace 10 años atrás, vaya a ser exitoso en los próximos 5. En 2020 todavía no hayas estado convencido de que la tecnología es como relevante y que va cada vez más rápido. Yo te diría que pasa más de lo que uno cree, y pasa también porque muchas veces dicen, oye, ¿seremos capaces de ejecutar esto porque no lo hemos ejecutado? ¿Y cómo ha sido nuestra experiencia con proyectos anteriores? ¿Qué opináis de la ley Open Finance? ¿Qué consecuencias va a traer según tus predicciones expertas en la industria bancaria? Dicen que el código se está comiendo al mundo, y eso yo lo veo súper inevitable. Bienvenidos una vez más a Work Hard, Work Smart. Mi nombre es Gert Findel para seguir hablando de tecnología, negocios y otras hierbas. Hoy día tengo un invitado muy especial. Vamos a estar hablando de sus hobbies, de domótica, de sus ñoñerías como la eléctrica, pero de su interesante paso por diferentes industrias como el retail, la programación y hoy día en el, digámoslo así, el real estate corporativo. Pero antes de presentarlo, quiero agradecer una vez más a Acid Labs por facilitar este espacio y permitirme conversar con gente en verdad tan interesante. Muchos de ellos clientes, otros próximamente clientes. Así que sin más, los dejo con Francisco Letelier, gerente corporativo de tecnología y transformación digital en Parque Arauco. Muy buenos días, Gert. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nada, empecemos. Vámonos derecho a una presentación. No me cuentes de tu currículum porque eso lo vamos a revisar durante el capítulo. Cuéntame, ¿quién es Pancho? ¿Quién es Francisco? Pancho es el papá de la Eloísa y del Tran. Estoy casado con la Tola, un hombre de familia. Me gusta mucho estar tiempo con eso y soy ingeniero mecánico. Ya siempre me han gustado, eso sí, los temas de robótica, así que para mí fue facilito escoger carrera, pero eso soy. Igual raro pasarse de mecánica a computación, ¿no? Tecnología. Sí, súper raro en verdad, pero siempre quise estudiar mecánica con temas de robótica. Como que siempre hubo una frontera ahí media difusa. Yo diría que la primera vez que me regalaron un computador fue como wow, pero también me encantaba la mecánica, los fierros, y siempre soñaba con hacer robots de cabros chicos. ¿Cuándo fue tu primer robot? Mi primer robot fue más de viejo. En mi primera pega fue ya a los 25 años. Me tocó armar ahí un par de robots bien entretenidos. ¿En qué industria? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, trabajé en una empresa que se llamaba Mechanical Studio. Éramos 6 personas, una startup conceptualmente, y hacíamos robots para una empresa suiza que se dedicaba a sacar al soldado de las situaciones de peligro. Desde Chile. Desde Chile. Haciendo robots para Suiza. Así es. Yo creo que hay que contar la historia completa. La historia es buena porque fueron 2 amigos que se conocieron. Uno era un italiano y otro era un chileno, Pablo Suárez. El otro era... se me olvidó el nombre. El italiano. El italiano, ya me voy a acordar del italiano. Estos son los años. Se conocieron, se hicieron muy amigos. Tenían afición por el autocontrol remoto, por los autos. Castelli, el italiano. Ya me acordé, ¿viste? Y se empezaron a hacer amigos. Robin, que vivía en Italia, en el fondo siempre le gustaron los temas de robótica y empezaron a vender robots para la situación de peligro así como medio futurista. Justo estaba en esa época la invasión de Estados Unidos en Afganistán y había como mucha guerra urbana. Entonces lo que querían eran robots radiocontrolados, estoy hablando del año 2006 más o menos, que pudieran sacar al soldado de situaciones de peligro. Entonces eran robots súper robustos, los podíais tirar, se daban vueltas, flotaban, avanzaban, y eso los diseñábamos acá, pero obviamente como buen italiano hay Robin, ¿cachai? Que valía más el Made in Suiza que el Made in Italia. Entonces justo en la frontera está la fábrica que se llama Macro Suisse. Chile tiene súper buenos ingenieros, eran re baratos conceptualmente o comparado con Europa. Entonces los armábamos acá, los ensamblábamos acá, los comercializaban allá. A control remoto, ¿cierto? A control remoto, pero claro, con 10 kilómetros de rango, que transmitían video. Eran muy... Me encantaba esa pega, me encantaba. ¿Y qué pensáis de los nuevos robots que están pensados más para la guerra? Estos que son como unos caninos, le podéis poner una ametralladora, piensan solo, reconocen terreno, no necesitan control remoto, piensan, detectan, avanzan, cumplen misiones y le pasáis más objetivos que instrucciones. Es como irreal, la verdad, esa es la palabra. Esa es la IA aplicada a la robótica hoy día, po. Sí. Mira, yo me acuerdo que uno de los temas más complicados que nos enseñaban ahí en ingeniería era que el poder de cómputo que requería y para, en el fondo, que un brazo se moviera, que una pierna se moviera. Y en esa época yo me acuerdo que estaba el robot de Honda, no sé si te acuerdas, el Asimo, que era como un humanoide súper avanzado. Era bacán, y se movía así. Bacán. Tal cual. Entonces, estoy fome. Ahora lo se miráis, caía.
No, claro, las primeras versiones se caían y al final tenía una versión súper buena, súper robusta, pero claro, sin un uso comercial muy claro, pues lo terminaron ahí, en el fondo eliminaron esa línea después de 30 años de investigación y eso era lo más sofisticado que había y era realmente tecnología así en el estado del arte. Hoy en día tú lo mirás y es como literalmente un salto cuántico respecto a lo que había 15 años atrás, 20 años atrás. Mirá, y lo de Boston Dynamics llega a dar susto cómo se mueven. Sí, es como real, es como... Sí, hoy día es el como un iPhone organismo. 17 tiene más poder de cómputo que el Asimo de Honda del 2005. Sí, tal cual. Tal cual. Y estos modelos de aprendizaje, porque ¿cachado cómo lo entrenan? Lo entrenan a partir de casi data en el fondo sintética. Es una locura. Es una locura. Así que bueno, ahí en esa época... ¿Cuánto duró el paraíso de la robótica en tu carrera? Duró casi 2 años, un poquito más de 2 años, y pasó una cuestión súper rara en Chile en esa época. Era una empresa que nos costaba llegar a final de mes, era súper entretenido, trabajaba harto, pero también te das cuenta que Chile era un mercado muy maduro para eso. Entonces nos costaba, por ejemplo, ir a vender servicios que costaran más que el diseño gráfico, y esta cuestión en verdad requería mucho más esfuerzo de personas para lograr, en el fondo, esa facturación, si quería poder vender esa HH a X precio. Era poco valorado, ¿no? Era poco valorado de ir para afuera y también yo por lo menos siempre me quise estudiar afuera y sabía que también tenía que trabajar en una empresa grande. Entonces dije, la empresa no está... Mechanical me encantaba, yo dije, no hay mucho crecimiento, estáis súper topado ahí. Y dije, pucha, cuando me vaya a estudiar afuera y me hablen de, no sé, por recursos humanos, cultura, personas, quiero entender algo y no que seamos 7 amigos que de repente terminamos a las 10 de la noche de trabajar y nos vamos a tomar algo, ¿cachai? Que no es malo. No es malo, no es malo. ¿Y te fuiste a estudiar ahí? Ahí postulé una beca en Cencosud. ¿Ya? Yo dije, me fui como a los dos extremos, con una empresa muy grande y después de haber estado en una empresa muy chica y quería tener esa experiencia un poquito más corporativa. Y ahí lo pasé re bien también. Me fui a un área que era como de proyecto interno. Acaban de comprar a Santa Isabel, acaban de comprar a París. Y yo, como decía, yo veía toda la parte de tratar de optimizar los costos internos, pero la parte no sexy, la parte no comercial. Entonces, bolsas plásticas, hasta los envases de pollo, todo eso, desde transporte marítimo, licitar, por ejemplo, los espacios de publicidad, impresión, todo. Entonces era una especie de consultoría interna para optimizar costos en la parte no sexy. Así lo definiría. Y pasaste, o sea, ¿cómo tu currículum se volvió atractivo de hacer robots a ir a hacer proyectos de costo, de más estrategia quizás? Yo te diría que porque al final del día quieren alguien como estructurado, que pueda resolver eso, que sea como disciplinado, y yo creo que mi pega anterior la veía muy como de jefe de proyecto, entre comillas, como de una persona que puede ejecutar varios proyectos complejos, y esto es eso conceptualmente. Entonces yo creo que imaginaron si podía resolver cosas de ingeniería más dura, una negociación, hacer un Excel ahí para saber a quién adjudicar es más fácil. Bueno, te venía contando antes de la entrevista que gran parte de mi carrera o del desarrollo de Acid Labs ha sido dentro del mundo del retail. Igual tiene sus cosas el retail. Sí. O sea, todas estas cosas que tú me estás diciendo del envase de pollo y el transporte marítimo tiene capas de tecnología, fabricación, planificación, negociación, procurement, etcétera, por arriba, por abajo. O sea, me imagino. ¿Ahí ya empezaste a tener algo de contacto con la tecnología o fue después? O sea, con el software. Yo te diría que ahí ayudaban ciertas cosas, pero era como más, era distinto. Yo siempre he sido medio computín, entonces siempre, mira, me acuerdo, por ejemplo, para el terremoto, ¿te acordás? Para el terremoto de Chile, llegaron unos celulares satelitales, lo necesitábamos porque no podíais ver en el fondo lo que pasaba en Talcahuano, en el norte, y teníais que en el fondo empezar a hacer funcionar los supermercados para que no hubiese desabastecimiento. Entonces en COSUT le entregaron unos celulares satelitales y llegaban a mi escritorio, pues así, Pancho, échalo a andar. Ya yo me ponía a jugar. Bueno, eso no funcionaba en esta parte del mundo, pues cachamos como después de 2 días no tenía como los satélites apuntaban para el hemisferio norte, no para este lado. Pero como que siempre he sido con Putin y siempre como que me terminan llegando las cosas más con Putin, sin necesariamente tener un rol con Putin. Y ahí te fuiste a Falabella. No, de ahí me fui a estudiar a Boston, me fui a hacer un MBA, ¿ya? Y siempre me encantó como un poco la universidad que era el MIT porque tenía un enfoque como muy de aprender haciendo, muy de ingeniería dura, entonces... Y también tiene harto relación con el tema de la robótica. Sí, pues y negocios digitales que me encantaban, entonces dije aquí me voy para allá, me casé, apurado y partí para allá. Interesante. Esos son 2 años. 2 años. 2 años, estuve del 2010 al 2012. ¿Qué diferencia hay de la idiosincrasia gringa con Chile? ¿Qué viste que era totalmente diferente acá?
Wow, yo te diría que varias cosas. O sea, lo primero es que uno se termina juntando con los latinos por temas de afinidad. Uno hoy en día se pilla con un colombiano, tú decías, hay diferencias culturales, pero claro, cuando hay Estados Unidos, súper amigos los españoles, los mexicanos, los colombianos, desde cómo te abrazáis para saludar. En ese sentido, los americanos o los gringos son un poquito más fríos. Yo diría que son súper profesionales. Eso llama harto la atención, como súper estructurados, como que ponen los recursos necesarios para hacer la tarea bien. A diferencia que de repente nosotros somos un poquito más latinos, más circo pobre, tratamos de hacer las cosas con menos recursos. Y estructurados, disciplinados, con estilos de formación bien distintas. En la universidad acá como que uno le dan duro. Yo me acuerdo de las primeras pruebas, y me iba bien en el colegio, pero las primeras pruebas te sacaba un 1, un 1,8, cosas que no veía. Y era parte como el de forjarte en fuego. Forjar tu carácter, quizás más que tu conocimiento. Y tu tolerancia a la frustración también. En cambio, por lo menos allá en la universidad ahorita vamos a preguntar esto y esto. Entonces llegáis a la primera prueba, te iban a preguntar esto. Entonces, aquí hay... ¿Gato encerrado? Efectivamente, pues esto no puede ser porque esto lo sé, me lo está preguntando directo. Entonces, después de 15 minutos que tú decías, ya ponía y eso era. Entonces te voy a preguntar esto es lo que tenéis que saber. Era como full directo en eso. Como dicen los gringos, straightforward. Tal cual, tal cual. Harto compañeros que eran más jóvenes, por lo general las carreras ya eran un poquito más cortas. Perfiles súper diversos, gente súper interesante, literalmente gente súper interesante, con que tú decías, oye, este compadre, no sé, marines que sirvieron ahí en Irak, compadres que estuvieron en universidades militares así top. En verdad como que hay un potpourri súper fuerte. Y en términos culturales, las universidades buenas son bien power, bien power a nivel de contenido, a nivel de conocimiento que han generado, a nivel de historia, a nivel de profesor. Entonces, en verdad, es como que te abran la cabeza y te empiezan a tirar ideas que pese a que el nivel educacional en Chile en la universidad es súper bueno, allá te das cuenta que son como las grandes ligas. También tiene una carga política más fuerte, diría yo. Sí. No sé si vamos a entrar en política en este podcast en materia de otro espacio. Pero en ese tiempo era menor. Claro, ahora está mucho más polarizado. En ese tiempo, esta no dentro de política, pero la parte republicana y demócrata era mucho más cercana a las que están hoy en día. Entonces las diferencias yo te diría que eran mucho más sutiles. Bueno, vivimos en un mundo más polarizado. Los mismos candidatos de los últimos años. Trump es una figura muy polarizada. Tal cual. Y también estamos en un momento donde se nota más cuando hay otros líderes de otros lugares que están muy al otro lado de la balanza. Sí. Pero yo creo que da para una discusión. Aparte, concentrémonos en la parte, quiero entender cómo es tu vuelta a Chile. Mira, mi vuelta a Chile mi señor es médico, entonces teníamos el acuerdo antes de que ella tenía que volver a terminar su especialidad. Ella volvió un poquito antes, me ofrecieron un par de pegas ahí en Gringolandia que me gustaban harto, pero era parte del compromiso, así que volvimos y ahí uno se pone a buscar pega, po. ¿Ya? Y cuando yo ya llevaba un año ahí, hay muchas empresas chilenas, tenéis todo un siglo también la universidad tiene para conseguir pega cuando termina el primer año, así generalmente lo que llamaban el internship, y después en el fondo te extendían la oferta, sacó un poquito el modelo. Entonces hay toda una dinámica para después reemplearte. Y dentro de eso, yo no tenía muy claro lo que quería hacer, para ser full transparente, y Falabella tenía un proceso, y en ese proceso fui avanzando y quedé en la parte de logística, porque te ven ingeniero, la parte de logística. Yo por lo menos después de Cencosud no me gustó mucho como la parte del centro de distribución. Yo dije, pasarme ahí la vida, no sé si la vida los próximos 3 años, inclusive acortando los plazos, no es lo que me gusta. Y dije que no, y me ofrecieron una pega en el banco. Y el banco en ese sentido yo encontraba como entretenido porque era un negocio como súper incipiente y sentía que había más cosas por hacer de las que se habían hecho. Entonces sentía que los mejores años estaban por venir y entré a un rol que no me lo hubiese imaginado, que era control de gestión. Ya, de nuevo, bien financiero. Bien financiero, y me dijeron, oye, si queréis trabajar acá tenéis que entender el negocio, entonces la idea es que estéis 1 año, 2 años dependiendo cómo performí acá, y una vez que entendáis el negocio, te tenéis que ir a vender. Porque si en Falabella no vendí, no existía. Y tenía una mirada súper comercial que yo lo encontré como súper buena escuela. ¿Quién te dijo? A ver, yo creo que ese tip, ojalá lo hubiera recibido, yo nunca he buscado pega, pero no he escuchado que se lo digan a la gente, te tenéis que salir a vender. En Falabella, si no sabéis ver, esto es lo que me dijo, me acuerdo de mi jefe, que fue durante un tiempo Juan Manuel Mateo, y me dijo, oye, hay que saber vender. También me lo comentaba mi otro jefe, que fue Alejandro Subelman. Falabella tenía harto ese ADN comercial, que independiente del rol que tuviera, y tenía que tener un empuje de venta, como un hambre de venta. Es un buen tip. Yo lo encontré muy buen tip. ¿Qué otro buen tip tú crees que te dieron ahí en Falabella? ¿Qué otro gran aprendizaje sacaste de ahí? No, yo creo que varios. Porque ¿De negociación o de liderazgo? Yo creo que una
Yo lo que te diría, lo que me gustaba mucho de Falabella y lo que uno va aprendiendo es que había como mucho, en esa época ya cambiaba la empresa, yo hace años que no estoy allá, pero siempre lo definían como una empresa donde podía hacer como emprendimiento interno. Y en verdad es como había mucho espacio para hacer muchas cosas. Entonces, si yo tuviera que rescatar, es como que te forzaban a hacer cosas distintas, tenías ese espacio y se esperaba que hicieras eso. Entonces, esperaban que también hicieras, entre comillas, goles, que salieras a jugar, y había harto espacio para eso. Harto espacio para eso. Ideas locas las podías proponer, si tenían sentido, se movían. Era bien dinámico en ese sentido. Igual se siente un poquito que son medio aversos al riesgo. Mira, yo por Es lo una menos percepción de afuera, quizá. puede ser que haya cambiado también. Yo estoy hablando, yo estuve en Falabella hasta el 2015, ya han pasado casi 10 años, pero por lo menos el negocio bancario, después que me tocó estar en otras instituciones bancarias, era jugado comercialmente. Desde el punto de vista del riesgo era jugado, querían innovar con nuevos productos, hacían harto pushback de lo que se podía hacer o no hacer. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos viendo si podíamos hacer transferencias, por ejemplo, al celular, eran cosas que se discutían. Hoy día está mucho más masificado eso, pero era de los primeros bancos que se escuchaba que estábamos discutiendo eso internamente, ¿ya? Entonces, puede ser que haya cambiado y también Falabella es tan grande que tiene tantas áreas y son bien distintas. Pero el banco yo por lo menos siempre sentí que había harto espacio para hacer hartas cosas y con una estrategia bien clara, lo que se quería lograr, y iba funcionando eso. Tenía un modelo bien choro. Y ahí estuviste después más cerca del lado de tecnología. Estuviste más cerca de la aplicación. Pasó la eventualidad y me dijeron, oye, hay gente que se tiene que hacer cargo del contact center, que tenía una patita de venta y una patita en el fondo de servicio. Me dijeron, ya, toma tú esto y esto otro también. El canal comercial andaba también, ese empezó a funcionar un poquito mejor. La parte de experiencia también empezó a andaba siempre bien, pero ahí pudimos hacer ciertas cosas para mejorar. Y después dijeron, oye, canales remotos, ahora los canales digitales, como ir medio computing, te los pasamos a ti. Y ahí me tocó trabajar en la renovación de la app, que fue como la primera app. Antes estaban estas que eran como de formato más de BlackBerry. Se me cayó el carnet, pero eran como estas que eran de menú bien lateral, como hechas para el scroll así del BlackBerry, que eran como una renderización de un sitio móvil, pero no una app. Entonces, ese es un proyecto bien choro. Bien choro hacer la app. ¿Creís que ese fue como el punto de inflexión de tu carrera? No sé si inflexión, pero eso como que marcó yo te diría ya como que eso marcó fuertemente el tema de los negocios digitales. El tema de ir en el fondo a la parte más digital. En esa época ni siquiera se hablaba de transformación digital, pero es lo que he estado trabajando, yo te diría, en los últimos 10 años. Y es un tema que me encanta, me gusta mucho. Ahí me contaste que ese año la aplicación de Falabella salió premiada y todo el cuento. Sí, recibió un premio, hay típico test interno que hacen los bancos que se llama el Servitest. Entonces hacían evaluaciones por cada uno de los canales, ejecutivo, plataforma web, y a la app le fue súper bien. Le fue súper bien. ¿Y eso cómo repercutió en el negocio? Yo te diría, eso repercutió en esa época. Pasamos de canales donde se vendía mucho, por ejemplo, por un llamado telefónico o visita en sucursales, a que los canales remotos, principalmente web y en el fondo app, empezaran a comercializar crédito y empezaran a tener una tasa de crecimiento súper buena. Y ahí también tenía disminución en los costos de distribución. Entonces era un muy buen crecimiento con un mejor margen y eso fue aumentando y fue lo que después pasó con prácticamente todos los bancos que hoy en día distribuyen mucho más digital que físico. Sí, empezar a comprar a través de la misma aplicación o pedir un crédito a través de una aplicación, deshumanizarlo, sí, fue un quiebre en cómo se hacen las cosas. O sea, un cambio generacional también fue necesario. Claramente no ocurría con todos los grupos etarios. Hay un grupo que claramente más propenso a hacer ese tipo de cosas. Cambios grandes como el que estamos viendo hoy día de nuevo con el tema de la IA y qué sé yo. No, tal cual. Y los cambios internos también, porque antes estaba la percepción en los bancos que tú cerrabas a las 2, por ejemplo, un viernes y lo volvías a abrir el lunes y no pasaba mucho. Ahora no, ahora estáis durmiendo y están vendiendo y se están moviendo cientos de millones de pesos de un lado para otro, se están cursando operaciones. Entonces también el proceso interno de las instituciones de perder un poquitito ese control es un cambio cultural interno bien fuerte. Es una cosa súper loca. Yo la primera vez que vi una sucursal de Banco Falabella, me acuerdo de unas cosas patentes así, pero loco, que tenían abierto a veces después de las 2 de la tarde. Yo lo encontraba como, ¿y si voy y me atienden? Así como, ¿es un banco o me van a vender ropa? No sé, pues, ¿cachai? Es disruptivo. Eso yo lo encontré muy loco. No, y también, por ejemplo, no tenían ejecutivos de cuenta.
esto fue un trabajo que se hizo antes de que yo estuviera, pero tenía una estrategia súper clara, basada un poco en la experiencia de ING Direct, que fue un banco bien rompedor en Europa. No tenían ejecutivos de cuenta, cosa que es súper rupturista. De hecho, muchos clientes querían tener un ejecutivo de cuenta, no porque el ejecutivo de cuenta necesariamente fuera súper bueno, me diera servicios que otro no me podía dar, es porque estaban acostumbrados a tener uno. Y ellos insistieron harto en un modelo y empezó a funcionar súper bien. Después de abrir después de las 2 de la tarde lo mismo. O sea, ¿por qué un banco no te puede dar un plástico el sábado? Y tú hoy en día un mall y está el Banco Falabella ahí sábado y domingo abierto. No todo el set de operaciones está disponible, pero es buenísimo. O sea, se ponía a pensar en verdad, no hay nada más loco que imagínate lo que es el real estate, todo lo que es un banco que a las 2 de la tarde cierra y después te debe hacer pega administrativa. Es loco para los tiempos modernos. No, una locura. Y ahí es cuando te empecé a cuestionar, ¿pero por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no pueden atender a las 4 de la tarde? Como que de repente uno tiene estas cuestiones internalizadas tantos años. Yo cuando era chico siempre me acordaba, mi papá va a llegar tarde a almorzar otra vez, porque otra vez está en el banco, porque el banco cierra a las 2. Obvio que cierra a las 2. Entonces eso lo tengo aquí como, mi papá no llega otra vez, porque está en el banco, porque cierra a las 2, y siempre dejaba el banco para el final. Yo no sé por qué dejaba el banco para el final, pero malas costumbres de la gente que no le gusta ir al banco, lo dejaba para lo último que tenía que hacer en el día. El banco cierra a las 2 y se acabó, y así es. Y nunca va a cambiar, hasta que alguien va y lo cambia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo era cómo la gente recibe algo de ese estilo? Como vamos a abrir después de las 2 de la tarde. Mira, al principio yo creo que mucha gente lo valoraba porque los bancos siempre se veían lo que tú decías, cerraban a las 2 de la tarde y a las 2:05 llegaste. No, hay gente que trabaja en el banco. No, yo te diría que lo que se hizo era un modelo operacional súper, yo diría, optimizado para los productos. Yo creo que tenían súper claro que al final eran, mira, crédito de consumo, cuenta corriente, son los 2 procesos que yo tengo que tener muy bien aceitados. Y como era un banco relativamente nuevo, a partir de tenía 13 años cuando yo llegué el Banco Falabella, tenían procesos súper ordenados, entonces no tenían que lidiar con todo el legado que tiene un banco más tradicional. Y lo percibían bien, porque no es que, por ejemplo, cerraran a las 6 de la tarde la sucursal y después tenés que hacer el papeleo, mandar, empezar a tipear cosas, nada. Era un proceso operacional como súper eficiente y los ejecutivos lo tomaban bien porque la gente valora mucho de que tú le puedas solucionar ciertas cosas en horario. Entonces yo creo que se producía una dinámica como de, oye, qué bueno, este banco hace una buena experiencia, los clientes en el fondo salen contentos porque, chuta, oye, me voy a poder recibir este cheque, sí te voy a poder recibir este cheque, pero te lo cobro mañana y no tengo que estar corriendo, por ejemplo, a las 2 porque si llega a las 2:05 es terrible. Eso repercute en la cara cuando alguien está frente a un ejecutivo. O sea, uno se pone más enojón cuando de repente tú decís, chuta, o te frustráis porque hay un proceso que no anda tan bien. ¿Cómo sentiste que fue pasarse? No tengo tanta posibilidad, de repente entrevisto gente que está alimentos, 15 años, o Falabella, 20 años. Tú ya pasaste de una startup a supermercado casi, básicamente, a banco. ¿Cómo se siente pasarse de una industria a otra? Y considerando que hoy día estás en Parque Arauco. O sea, mira, yo te diría que... ¿Cómo se hace ese cambio? ¿No te afecta como tener menos conocimiento del negocio mismo? Pasa, pero yo te diría que pasa más de viejo que uno se va poniendo, porque este último cambio, antes estuve 7 años en la pega anterior y claro, tenés que aprender un poquitito ciertas cosas, pero antes yo lo veía como súper natural, como que siempre yo he encontrado, como que he sido medio curioso, entonces como que me encantan esos primeros años donde no entendí, vais descubriendo cosas, vais entendiendo. De hecho, tú me decís, cuando ya está un poquito más establecido, casi que lo encuentro más fome, porque tú decís, oye, ya como, para mí pierde como cierto efecto novedad en ese sentido. Y siempre me he sentido como medio intelectualmente curioso, entonces me encanta estar conociendo cosas nuevas. Y lo que pasa también un poco es que uno tiende a pensar que obviamente son industrias distintas, pero los problemas, por lo menos lo que me ha tocado el último tiempo de transformación digital, los temas son los mismos, independiente de la industria. Los temas son completamente los mismos. ¿Cuáles son los temas? Mira, todo el mundo tiende a pensar, hay un tema de dificultad tecnológica, muchas veces en industrias que en el fondo se sienten mucho más rezagadas de lo que deberían estar. Entonces hay un tema tecnológico que es complicado, que eso es transversal, siempre hay cosas, un sistema que no funciona bien, un sistema que está obsoleto, siempre hay cosas en ese sentido a arreglar, pero yo te diría que siempre un problema mucho más adaptativo de cambio cultural, de cambio de persona, de cómo en el fondo podemos hacer las cosas un poquito mejor. Y eso es súper transversal. O sea, hoy en día tú mirás y yo como que saco como la siguiente reflexión.
me imagino que en los 70, en los 80 y los 90, los cambios no eran tan duros desde el punto de vista de decir, oye, mira, no tengo que tener en el fondo un cambio de estrategia cada 3 años, la cosa era mucho más estable, mucho menos disruptiva y los cambios pasaban, pero yo los percibo que eran más graduales. Y ahora los cambios son súper dinámicos, no porque haya sido exitoso hace 10 años atrás, vaya a ser exitoso en los próximos 5. Eso antes no era tan así. Entonces, decirle a empresas que tienen que hacer ajustes, sobre todo con historial de éxito positivo, es un desafío cultural bien difícil y creo que ahí está la dificultad. Y ese es como súper genérico porque al final del día es como interacción de humanos pura y dura. Sí, el sufrimiento o las penurias son casi que necesarias para mejorar. O por lo menos para generar ese gen, esas ganas de cambiar. Mira, es que miedo. Hay cambios que duelen un poquito más, un poquito menos, pero sí como salir de la zona de confort, si tú me decís. Eso yo creo que es clave. Yo veo como distintos ámbitos en las empresas que está. O sea, por ejemplo, Banco Falabella era una empresa que quería hacer mucho, acá pasar por un tema de crédito que había sido muy complicado. Entonces llegué con una organización que tenía como el ánimo más bajito, pero tenía súper claro lo que quería lograr. Y eso se fue como con disciplina, con esfuerzo, con enfoque, con persistencia, a lo que hoy en día que ha crecido y han hecho una pega ahí súper, súper buena. BBVA, por ejemplo, era un banco que tú decías, oye, hemos metido en tecnología, no estamos diferenciados, no nos perciben mejor o peor acá. Pero un tremendo banco. Tremendo banco, pero en Chile era como el cuarto, quinto. BBVA estaba acostumbrado a ser el primero y el segundo. Y cuando tú lo mirabas y así, ¿por qué alguien sería el BBVA? No era necesariamente más caro o más barato, no necesariamente mucho mejor o mucho peor. Entonces ahí yo te diría que ahí costaba. De repente, en Banco Falabella tenían súper claro que tenían que perseverar y ejecutar. En BBVA no era tan claro hacia dónde había que ir, conceptualmente hablando. Y después en Security, una empresa súper exitosa, por ejemplo, nos ha ido súper bien en la historia y dice, oye, ¿por qué tengo que cambiar? Claro. ¿Ah? Esto puede ser una moda, entre comillas. ¿Por qué lo tendría que ajustar? Y ese problema cultural es el entretenido, encuentro. ¿Cómo lo enfrentaste cuando estuviste en Security? Mira, eso yo diría que costó harto echarlo a andar porque pasan varias cosas. Era un banco más de nicho donde es simple, por ejemplo, cuando, no sé, en BBVA tenía una escala corporativa que te ayudaba, tenía experiencia en otros países que podía apalancar y tenía una masa de clientes que te permitía hacer inversiones digitales fuertes. En el Security era mucho más selectivo las inversiones que teníamos que hacer o no, porque obviamente las lucas eran más limitadas. Un banco más chico, pero también administraba puro filete. Tal cual, pero hace las lucas en el fondo a partir del negocio de empresas más que el negocio de personas. Y el que estaba más desafiado era el negocio de personas. Entonces yo te diría que la primera conversa ahí fue, oye, ¿cómo queremos estar en 5 años más? Que es una pregunta que todo el mundo cree que todas las empresas tienen bien resueltas, pero no todas las empresas tienen muy, muy, muy resueltas. Hay nociones, claridades, todo eso. Y a partir de eso yo te diría que costó harto porque no todos estaban tan de acuerdo de que había que hacer en el fondo ciertos cambios en tecnología fuerte que requerían inversiones fuertes. Ya, eso me parece raro, que en 2020 todavía no hayas estado convencido de que la tecnología es como relevante y que va cada vez más rápido. Me estáis sorprendiendo. Po. No, yo te diría que pasa más de lo que uno cree, ¿eh? Y pasa también porque muchas veces dicen, oye, ¿seremos capaces de ejecutar esto porque no lo hemos ejecutado? ¿Y cómo ha sido nuestra experiencia con proyectos anteriores? Bueno, y la experiencia es, todos los proyectos de software se atrasan. Tal cual. Y siempre salen más caros de lo que uno cree. Y no solucionan todos los dolores que uno pensaba que originalmente iban a solucionar. Bueno, de la misma forma que la construcción y la minería y todas esas cosas. Po. Tal cual. Pero yo diría que... Pero si la alternativa es quedarse quieto. Es que para mí es como, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero hay gente que también tiene cierto punto de vista y dice, mira, el negocio de empresas no va a cambiar mucho, por ejemplo, o el negocio de, tú me decís, inversionistas de alto patrimonio, es una relación de confianza, y al final lo que quiere es que si le mando un Excel con la cuestión ordenada, si lo generé más o menos eficiente, no es tan relevante. Y además nosotros no queremos, por ejemplo, crecer tanto más en la parte retail y la parte retail de la inversión, entonces hay voces que son puntos de vista que yo diría respetables, obviamente, conocen harto de la industria, pero yo estoy más de tu lado. O sea, es tan profundo el cambio que ha habido y lo que creo que va a ocurrir para adelante es tan importante que esto no es optativo. Y esto es como desarrollar cierta musculatura para tener un negocio sostenible a lo mejor en 10 años más, porque capaz que no esté. ¿Y qué cambió para que en verdad le dieran un poquito más de cuerda al tema de tecnología? O sea, lo que hicieron en el factoring de Security a mi gusto fue muy bueno. Con el autofactoring ahí. Mira, siempre hay como pequeños esfuerzos que se hacían en las compañías porque siempre hay gente que está queriendo hacer cosas un poquito más entretenidas
Y yo lo que te diría es que los primeros planteamientos, como una inversión es muy fuerte y no estaba tan claro, la verdad es que rebotamos y costó harto empujarlo. Y lo que empezamos a hacer es arremangarse las manos y empezar a mostrar como pequeño éxito en pequeñas áreas. Por ejemplo, Banca Empresa quería trabajar con nosotros, y vamos a ver lo de Banca Empresa. Factoring quiere trabajar con nosotros, vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Y a partir de eso uno va mostrando que va teniendo ciertos resultados, y hay cosas que son bien materiales. O sea, mejoráis un poco la experiencia del cliente, ordenáis los pasos, que el servicio responda más, alargáis cierto horario de funcionamiento, y esas cosas empiezan a tener un impacto comercial relevante. Claro, no a nivel, en el fondo, de todo el estado de resultado de la compañía, pero en el fondo, el marginal, cosas súper importantes. Y poco a poco eso uno va convenciendo internamente que se pueden hacer. Y también hay factores externos que ayudan un montón. La pandemia, por ejemplo. La pandemia, al final del día, tú decís, oye, me voy a quedar con, en el fondo, un modelo de distribución, un modelo de negocio que no soporta esto, y eso aceleró muchas cosas también. Y después ya sacar una conciencia bien potente, porque, como siempre se dice, hay como un tercio que se suma al tiro de la organización, hay un tercio que es más, en el fondo... ¿Y le da lo mismo? No, que dice, si funciona me sumo, si no funciona, más pragmático. Esto ya pasó. Y hay un tercio que generalmente la termina rechazando. Entonces hay bueno ver los stakeholders, los detractores, y cómo uno va convenciendo, pero toca hacer una pega súper bottom-up, súper de abajo, proyecto por proyecto. Y después aprobamos un plan de inversión más grande, porque ya había ya como que en el fondo se creyó que esto en verdad podía generar valor, podía disminuir costos, podía traer más clientes. Y eso fue lo que estuvimos trabajando hasta la... Para no hablar hasta la solamente venta. de las cosas bonitas, cuéntame ahí, dijiste también hay detractores. ¿Qué cosas, por ejemplo, no funcionó de los proyectos que trataron de Mira, yo hacer? creo que a mí el más emblemático, Da lo mismo dónde, pero... uno de BVA. Hicimos una cuestión que era, siempre había un tema para distribuir la información que te mandaba el cliente. A ti te encantaría tener esa forma segura, las liquidaciones de sueldo, ciertas escrituras de una sociedad, por ejemplo. Entonces creamos una especie de OneDrive dentro de la página web, donde uno podía cargar como cliente, en el fondo, toda la documentación necesaria. Y eso nosotros lo procesábamos de alguna forma y se lo enviábamos a los ejecutivos. Entonces, como un data room. era exactamente. Entonces dijimos, esto va a funcionar, esto está súper bueno. Yo lo empujé harto. Y me acuerdo que lo estaba presentando el comité ejecutivo, y no me acuerdo el nombre de la persona, pero salta y dice, oye, ¿y esto por qué es más fácil que yo le mande el correo a mi ejecutivo y que sea problema del banco que ordene los documentos? Y tenía toda la razón. Toda la razón. Al final, esa cuestión teníamos que hacer promociones, cosas para que la gente lo usara, y no funcionaba. Entonces, muchas veces uno tiene la idea de que hay súper buenas soluciones, de que van a funcionar, de que hace todo el sentido, porque en verdad hacía el sentido de seguridad para el cliente, de trazabilidad para el ejecutivo que le llegaba la data más ordenada, pero la gente no funciona así nomás, no funciona así. Y ahí es cuando uno entiende que tiene que trabajar mucho más cerca de los clientes finales, los usuarios, para entender bien cómo operan, no solo un punto de vista, en el fondo, como uno cree que operan de laboratorio, sino cómo operan en la realidad, y tratar de solucionar ese problema. Pero fracaso hay harto. Bueno, hay un montón de cosas que están pasando. Te fuiste en una época bien complicada del rubro de la banca. O sea, con esta cuestión de la... Bueno, ya pasó la ley FinTech y toda esta cuestión, más regulación. Hace un rato dijeron que iban a alargar el plazo en que se permiten las tarjetas de coordenadas, Sí. que yo la encuentro un desastre para la seguridad. Sí, son más fáciles de usar, pero son mucho más hackeables. A mí no me gusta que le roben la plata a los viejos, especialmente cuando hoy día el sistema como que tiene incentivos perversos en que paguen los bancos. Y ahora súmale la nueva cuestión, por lo de Open Finance. Sí, no, yo creo que la pega de los bancos ha sido súper entretenida, va a seguir siendo entretenida. Muchas instituciones financieras han solucionado mucho más los temas de front, de middleware, pero agua abajo todo lo que es backend, ahí todavía es menos sexy, es mucho más complicado, es súper difícil tocar esa parte. Hay mucho legacy. Legacy, sí, o sea, hay harta pantalla negra con letras blancas en la banca, y también en otras industrias. La industria aérea es parecido en eso, y modernizarlo es súper complicado técnicamente. No, técnicamente o desde las confianzas, quizás. Hablando, por ejemplo, siempre dicen que en los bancos hay 3 proyectos que uno no tiene que hacer: un core bancario, Bien. un ERP, Ok. ¿ya? Y un CRM. Porque son cosas, es tanta la maraña y los tallerines que hay abajo que técnicamente pasa a ser complicado. Y, por ejemplo, no sé, pues si cambiáis un core, necesitáis un día hábil feriado, entonces necesitáis tener un fin de semana de 3 días. Que no sea, por ejemplo, un día hábil. Y eso tenéis como 4 eventos en el año, y si no llegaste ese fin de semana, vaya al otro. Y técnicamente, yo te diría que
Yo siempre he tenido curiosidad cómo lo hace a lo mejor un banco nórdico. Capaz que ellos no tengan problemas, pero acá en la parte, lo que me ha tocado ver, la parte más latina, es que son sistemas súper complejos y al ser 30 años de evolución no tan bien documentado, no conectado de la mejor forma, con configuraciones que a lo mejor alguien nunca documentó y la persona ya no está, se jubiló, la que lo hizo, salen dificultades técnicas que son súper duras, súper duras. Hacerlo desde cero es mucho más fácil, pero migrarlo es Perú. Claro, y ese software tiene conocimiento de 30 años enmarañado en algún lugar no documentado y es difícil que se te vuelva a ocurrir, aunque lo construyas desde cero. Sí. Y pasan cosas raras, hay casos de borde, siempre pasa algo. Siempre pasa algo en eso. ¿Qué opináis de la ley, de este nuevo tema de Open Finance? Yo lo encuentro súper positivo, súper positivo. Para la gente que quizás no es del rubro, ¿cómo la resumiría en 2-3 cosas? Mira, yo la resumiría como, lo primero, hay un cambio bien importante donde, y se mezcla un poco la ley de protección de datos, pero al final los bancos siempre han tenido como data propietaria. ¿Ya? El modelo de evaluación en Chile, por ejemplo, del Banco Rojo es distinto del Banco Verde, que es distinto del Banco en el Fondo Azul, y eso hay ciertas ventajas de tenerlo. Entonces ha sido un sistema más cerrado desde el punto de vista de la información. Ahora lo que pasa en la información es del cliente. Es un tema que es bien power, bien power. Y eso arrastra varias cosas. Arrastra no solo información de crédito, sino que también el movimiento de tus cuentas, tu tarjeta de crédito. Los bancos siempre han dicho, oye, los bancos tienen mucha información y pueden saber hasta lo que compráis. Bueno, ahora tú lo puedes llevar a otro banco donde no tenéis 10 años de historia, por ejemplo, con ellos. Eso es un cambio yo creo que es súper estructural. O a un proveedor o a un startup. A quien tú en el fondo le dé el consentimiento, tal cual. Tal cual. Incluso alguien no relacionado con la industria financiera en el límite. Y por otro lado, yo diría que es como que tú tienes que abrir tus plataformas. En vez de ser un ecosistema cerrado, tienes que transformar en un modelo de plataforma donde alguien va a poder gatillar una transferencia sin entrar a tu página web. Miedo. Hay algunas empresas que ya lo hacen de alguna forma, pero claro, esto en el fondo lo define como sistemas, tú tienes la obligación de abrir eso y va a seguir avanzando en esa línea. Entonces es pasar como una economía de una integración súper vertical donde yo capturo la plata, diseño el producto y lo distribuyo, hasta una economía de plataforma, que es bien power, así lo explicaría. ¿Y qué consecuencias va a traer, según tus predicciones expertas en el rubro, en la industria bancaria? No le apunta nada al futuro, así que no. Da lo mismo. Pero lo que nos ha tocado ver en otras latitudes, porque estos temas de ley fintech ya en Europa llevan varios años con un vuelo un poquito distinto, está también Inglaterra, está en el fondo también Australia y también está el caso de Brasil. Es bien impresionante porque no había un cambio de market share entre los incumbentes y los nuevos players. Pero Brasil tiene unas métricas bien interesantes de que los flujos de información han cambiado. Pero tiene unos outliers también importantes. Por supuesto, Nubank completamente. Pero yo diría que eso ya que había un sector subbancarizado en Brasil muy alto, muy alto. Cosa que en Chile, por ejemplo, la cuenta RUT hizo esa pega hace varios años. Y de alguna forma hoy en día tener un producto bancario, por más que sea un producto en el fondo cuenta y no sea un producto en el fondo de crédito, es súper fácil en Chile. En Brasil esa posibilidad antes no está. En México en mis tiempos en BBVA tampoco era tan evidente. Había mucha gente con comercio informal. Pero si tú lo miras a nivel de sistema, el market share no ha cambiado mucho y el market share también del valor no ha cambiado mucho. Pero lo que sí ha cambiado es que la información que está fluyendo los incumbentes a las fintechs, eso es gigante. Eso es gigante. Entonces uno podría decir, esto puede ser a lo mejor como una curva S, en la cual en algún momento las fintechs van a poder en el fondo procesar tu información mucho mejor y ahí podéis tener un cambio mucho más brusco desde el punto de vista de market share, de profit, de todo eso. Sí. Y lo otro que ha pasado es que han salido servicios mucho más disgregados de bancario. O sea, hoy en día no es raro que tú vayas a una página web, pedí ahí tu crédito, ahí financié el producto. Entonces han salido también soluciones mucho más novedosas. Esos son como los dos cambios principales. Había como no sé, ¿a quién le escuché alguna vez decir esto? Hace muchos años, esto no es reciente, hace 10 años. Que en Chile, y no sé si será el resto del mundo también, pero los bancos no crecen su market share a menos que sea a través de adquisiciones o fusiones. Bueno, es porque hemos tenido un par de fusiones también, incluso en el último tiempo, sí. Pero en la historia de Chile habían muchos bancos y cada vez hay menos. Sí. Y ahora está justo ocurriendo una que sí, con Security, con Vice, antes fue Scotia, Banco Chile y así. Tal cual, efectivamente. Mira, eso también es lo que cuestionaban harto, por ejemplo, en BBVA, porque en BBVA queríamos crecer más en tamaño para llegar a ser como era el estándar de la franquicia 1 y 2, y veíamos en digital una posibilidad.
Pero cuando tú miras prácticamente, salvo ciertos outliers como Nubank en el fondo, o Revolut, o N26, que hay muchos casos que han crecido, son como excepciones más que reglas. Pero yo creo que eso va a cambiar fuertemente. Hay un ejemplo que creo que esto fue el 2023 o el 2024. BVA lanzó un banco en Italia donde no tiene sucursales. Y todo su crecimiento es con las mismas plataformas. No es que hayan hecho un neobanco conceptualmente o alguna aplicación distinta. Ellos agarraron su plataforma tecnológica, que es muy buena, y dijeron, oye, yo voy a empezar a distribuir un banco BVA digital en Italia, pero BVA es un banco brick and mortar tradicional. Y le ha ido muy bien, han capturado 100 y tantos mil clientes en el primer año, superando las metas, y con una distribución muy distinta a lo que tradicionalmente BVA venía haciendo. Entonces, yo creo que eso va a cambiar, pero cuando tú miras los números y bien fríamente, esto es un negocio que se sigue consolidando, es un negocio que las economías de escala son súper sensibles, súper sensibles, pero va a cambiar. Yo no me imagino que mis hijos van a llegar a una sucursal bancaria o... Bueno, el año pasado se cerraron como 100 sucursales, creo. Sí, se cierran. En total sí, de banco, o eran en 2025, creo. No tengo el número exacto, pero han decrecido fuertemente y hay curvas que si tú miráis, por ejemplo, hace 10 años atrás, es impresionante. Es impresionante. Claro, el número iba subiendo de sucursales y uno veía como en la misma cuadra donde hay un banco azul, hay un banco rojo. Y claro, igual que las farmacias. Y después empezó a bajar fuerte. Tal cual. Bueno, el mismo Falabella, el mismo Tempo acá en Chile, el mismo Match, han tenido una distribución digital súper exitosa. Tengo un ejemplo, pues, de los pocos que han conseguido licencia, o que ya consiguieron licencia bancaria. Están, o sea, Match entiendo que es como una filial del banco. Tempo está en proceso. Y Clap, ¿no? ¿Era? Ellos lo que consiguieron lo que se llama son emisores de tarjeta de prepago, que al final del día te permite tener un plástico, pero Tempo está yendo por una licencia completa de bancaria. Ahí caemos en el próximo tema. ¿Qué es lo que está pasando con que los negocios son cada vez más digitales después de la pandemia? Y tú decidiste irte a Parque Arauco. Negocio que es real estate. Sí, completamente. Mira, lo primero ¿Dónde cae la tecnología ahí, po? Mira, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una frase que me gusta harto que dicen que el código se está comiendo al mundo. Y eso yo lo veo súper inevitable. Súper inevitable. Yo, por lo menos en mi experiencia en Cencosud, el mundo más físico, son industrias tecnológicas, pero de otro lugar. ¿A qué es lo que me refiero? O sea, primero que nada, hay toda una serie de procesos que con los temas de GenAI van a cambiar un montón. Un montón. Sin duda. Un montón. O sea, yo creo que operacionalmente las compañías en los próximos 15 años van a ser animales completamente distintos a los que ejecuten muy bien. Y los que no ejecuten bien eso van a tener problemas porque van a alcanzar costos, van a tener costos que los competidores no van a tener. Y eso de alguna forma se va a transferir o en rentabilidad o en precio. Lo segundo es la experiencia del cliente. Si bien Parque Arauco con una experiencia full física, como tú pagáis tu parking no es indistinto y eso por atrás tenéis código en el fondo. Como tú buscáis una tienda, tenéis código. Como tú quieres personalizar la experiencia, hay códigos. Como tú quieres, en el fondo, optimizar las tiendas para llevar más tráfico, necesitáis también, en el fondo, hay toda una rama de analytics súper avanzada que uno puede hacer. Desde donde yo quiero construir un centro comercial, por ejemplo, hay un montón de cosas que uno puede decir, oye, ya se utiliza un montón de datos para hacer esos proyectos, pero se puede seguir sofisticando eso. El nivel de mantenimiento, o sea, la optimización que uno puede hacer para que un ascensor sea más fácil, más barato de operar, mantenciones preventivas versus mantenciones correctivas. Hay un buen proveedor ahí. ¿Cuál? IM. IM, sí, po. Trabajamos con IM, efectivamente. Es como la empresa hermana de Acid Labs. Tal cual, tal cual. Y también está, por ejemplo, yo te diría... bueno, los temas de mantenimiento que te decía, los temas de seguridad, ¿ya? Son cada vez más relevantes. Entonces, yo creo que eso se va a ir cada vez sofisticando más. Todas las empresas tiendo a pensar que van a tener más inversiones en tecnología y por lo menos lo personal, lo que yo encuentro atractivo a este desafío es que no es tan evidente dónde. O sea, mencionar estos casos que he ido aprendiendo en el fondo en estos meses, pero hace 4 meses si me preguntabas antes de entrar no tenía idea. Y eso para mí por lo menos como intelectualmente es súper chulo. Mira, qué loco también que te vayan a buscar de la banca para traerte. Y para ti, esta es una pregunta como al ego tuyo. En security tenías un equipo probablemente mucho más grande que el que tenía hoy día, ¿o no? Los equipos en una empresa de real estate claramente va a ser mucho más pequeño. Si bien los problemas pueden ser muy importantes en impacto,
no necesariamente vas a tener un equipo más grande porque son menos temas tecnológicos, no tienen tanta plataforma tecnológica ni tan legada Sí, como en un banco. El banco es como, bueno, básicamente el cómputo y las primeras empresas que tuvieron tecnología y servidores y software fueron los bancos. tal Entonces, cual. mucho legado y que sí, se entiende. Y ahora pasaron en un equipo menos de la mitad. Sí. Mira, ¿Cómo se siente ese cambio? con los años cuesta más, pero me ha tocado hacerlo antes. Yo como que no me ha gustado mucho ver como ese como el costo hundido. Obviamente hay una serie de personas que le extrañan un montón. Mucho de ese equipo nos tocó construirlo desde cero, literalmente desde cero. O sea, en el área digital cuando llegamos estaba Eduardo, que era mi jefe, estaba yo y éramos dos en el área digital del security. Después terminó siendo un área bien, bien grande dentro de la compañía. Entonces obviamente que hay un sentimiento de pérdida y que cuesta. Pero también, por ejemplo, desde BBVA también tenía un equipo más grande el que tuve inicialmente en el security. Lo mismo pasó un poquito en Falabella, que después cuando pasé al BBVA, como que he tratado de que eso no sea un tema. Y lo que me trato de enfocar en decir, oye, ¿cómo puedo agregar valor? ¿Cuál desafío personal que hay en mí para esto? Y eso es lo que busco, eso es lo que me enfoco. No te voy a decir que me es indiferente porque no lo es, pues, no lo sería lo más O sea, mentiroso con del más mundo. manos se pueden hacer más cosas entretenidas al mismo tiempo. Yo no que Tal de cual, repente es medio inquieto, está bueno eso. tal cual. Pero se contrarresta con lo otro que dijiste, que quizás en donde hay un equipo más chico hay más cosas por hacer todavía. Tal cual. Y si tú me decís ya en banco lleva harto años, entonces me hubiese tocado hacer más o menos de lo mismo que venía haciendo. Hay muchas cosas más por hacer, no quiero decir como que por ningún motivo como que lo he hecho todo, no es eso, pero No, tenía ahora se viene súper... el Open Finance. Ahora ¿Ah? se viene el Open Sí, Finance. estuvimos trabajando ahí más o menos 2 años, ahora viene la parte de implementación que es la parte pesada, pero ya había hecho hartas aplicaciones, ya sabía más o menos lo que había que hacer en una aplicación, los temas de factoring ya los manejaba, y había hartas cosas choras por hacer en el mundo de inversiones, que eso es lo que me había tocado un poquito menos. Por ese efecto de novedad, esto también lo encontré como entretenido. Y dado que tenés tú un hobby ahí de la domótica y estábamos hablando de Home Assistant y de otros, yo tengo ahí más Amazon site, mi socio es fanático de Google, entonces tiene como todo Google Home ahí por todos Google lados. Home por todos lados. ¿Cuánto de eso veí hoy día en Parque Arauco? ¿Cuánto de eso es como trasladable a la versión Enterprise del Home Assistant y de la domótica? Mira, hay hartos sensores IoT que para el mundo real, que me ha tocado ver menos. Yo trabajaba en la banca en la parte súper digital, que vi súper poco el mundo físico. Al final del día, eliminar papeles, veía un proceso dibujado, pero tiene menos presencialidad el mundo físico. Cuando tú te ves como el real estate, todo, por ejemplo, los sensores de IoT para los temas de operación de infraestructura, energía, sostenibilidad con temas de agua, mantenimiento, videocámara. Hay harto de IoT, no quiero decir que Clima. clima, y son montos grandes, inversiones grandes, costo de mantención alto. Entonces yo te diría que hay harto como de IoT que te da como un mindset, no se puede llevar tanto, pero toca programar de repente y ese racionamiento, cómo operan estas tecnologías, las redes, por ejemplo, LoRa las conocía, otros protocolos de comunicación donde no hay en el fondo 4G o 5G. Entonces hay ciertas cositas que uno va rescatando. Y la parte de IoT, que obviamente uno en la casa lo tiene en menor escala, para un negocio en el fondo de retail inmobiliario hay un potencial gigante ahí. Gigante. Sí, pues yo creo que la experiencia Home Assistant, la experiencia domótica de la casa a nivel de interfaz está muy interconectada, es súper avanzada y yo lo que he visto de IoT en el lado Enterprise es mucho más áspero. Sí, O sea, los equipos son geniales, no hay nada que decir. Pero la interfaz, como tanto conflicto entre marcas, es como si yo te dijera que en la casa nada de marca Amazon es compatible con nada Google ni con nada Apple. Eso pasa en el mundo Enterprise. Sí, completamente. No, estos son de esta marca, estos son de esta otra marca. Sí, también hay menos gente de que entonces ciertas interfaces que tú te metí, tú decís, oye, esto es harto número. Harta pantalla letra, fea. Harta pantalla fea, data no muy bien en el fondo estructurada para diagramar, pero sí pasa. Pero yo creo que también una tendencia, ahora hay harto más protocolos abiertos y creo que también esto que hablábamos antes de como economía más de plataforma va a terminar pasando en toda la industria. O sea, lo mismo Apple, que es súper ecosistema cerrado, Matter ahora lo utiliza por arriba y por abajo, ha abierto sus cargadores. Tarde o temprano, esa como fantasía de como anclar a un cliente en el sistema y que en el fondo me compró, te voy a inventar el equipo de aire acondicionado y con esto le voy a vender el software y el mantenimiento. Yo creo que cada vez están menos disponibles en el fondo las empresas también para eso. Y lo que están pidiendo es decir, oye, no porque te haya comprado una tecnología hace 3 años, porque compré a lo mejor un centro comercial que tenía otra, necesito que de alguna forma hablen. Y van a terminar saliendo respuestas, yo creo, de las compañías también que han sido un poquito más cerradas.
Bueno, el mercado lo dirá, creo yo. Sí. Ahora viene el mercado de la nueva plataforma, como lo fue en su momento. Ahí está, ahí justo conversando una cuestión que me tocó un recuerdo, que también estuve hace poco en el MIT y un profesor decía, ¿por qué PC le ganó al Mac? Porque se transformó en plataforma. Básicamente dejó que cualquiera instalara cualquier software en el PC, pero para hacer las cosas en Mac tenían que pagarles para tener la licencia de hacer software para Mac. Entonces Mac quería algo muy exclusivo, algo muy curado. Tal cual. Y PC dijo, ¿usted quiere hacer software? Instálalo, da lo mismo, para que todas las aplicaciones estén disponibles en PC. Claro, se hizo masivo, porque era compatible con todo. Después, la próxima gran plataforma fue el iPhone. La próxima gran plataforma quizás fue, antes de eso, Internet, el iPhone, el App Store, Amazon, Google, ¿cierto? Completamente. Y hoy día, OpenAI, ¿o no? Es como la nueva gran plataforma. ¿Viste que hubo un lanzamiento hace poco con el Dev Day de lo de Agent Builder? Están destruyendo startups que están saliendo hace poco como Zapier, Make y N8M y qué sé yo. No sé si todavía las van a destruir, pero ya hay una amenaza como estas plataformas que empiezan a hacer más cuestiones. ¿Cómo va a seguir afectando, no sé, a la banca, por ejemplo, estas grandes plataformas? Uy. ¿Cuál es la gran próxima revolución de la IA en el enterprise, en las industrias? Yo creo que hay varias que están pasando. Lo primero que yo diría es que hay como pocas veces ha habido como un consenso tan transversal del impacto que esto va a tener. Y han habido otras tecnologías como que no estoy desmereciéndolas, pero cripto, economía descentralizada, en el fondo el metaverso, que al final del día eran mucho más, en el fondo, un conjunto de empresas que están apostando fuerte por eso. Ahora es transversal. Era mucho hype, mucho marketing y poca... Tal cual. Y esto hay un consenso bien general. Nadie sabe lo que va a pasar, pero un consenso bien profundo que es una de las transformaciones más grandes de la historia humana. Yo por lo menos soy de esa línea. Yo creo que ya los bancos ya pasaba. Nosotros hace el security del 2023, parte del código se escribía en el fondo con GitHub Copilot y te lo va prediciendo y te va mejorando las productividades. Los análisis de sentimiento. Tú en el fondo antes contratabas una empresa para que leyera todos los textos, los audios de los clientes. Eso ya está pasando y son cosas que de repente te costaban varios, en el fondo, decenas de millones de pesos al mes. Te la resolvías ahí en 10 minutos por $200 que costaba correr el modelo. Y no era una cosa muy sofisticada de implementar, sin quitarle mérito al equipo ahí que lo hacía, pero no una cuestión sofisticada, porque ya al final del día interactuáis de otras formas con las máquinas. No tenías ni siquiera que saber código para poder escribir un código súper bueno. Entonces yo creo que el cambio va a ser súper, súper profundo en todas las dimensiones. Yo tiendo a pensar que la dimensión de optimización de proceso ya va a ser de las más importantes. Experiencia de cliente es avanzado, te va a seguir mejorando, nuevos negocios también, pero la parte de proceso, imagínate ahora lo que sería lo fácil que sería leer una escritura para el proceso de pasar por el conservador de bienes raíces. Si lo tenéis que hacer de cero, lo resolví en segundo, en vez de 6 meses que te demoráis en el fondo en comprar una casa porque el papel va a un lado o para otro. Eso va a cambiar. ¿Cuánto de eso también es ley? Tal cual. Las restricciones o las trabas son más normativas que otras. Hay harto. El Estado tiene un desafío gigante porque el Estado ya está atrasado, si te das cuenta, y con todos los estados del mundo, de los temas de digitalización. O sea, si tú compras los servicios que te presta el Estado, agarramos la banca. Hace 15 años los servicios que te prestaba la banca digital eran mucho más básicos. Hoy en día está prácticamente toda su oferta digitalizada. Tú mirás y el Estado no ha cambiado mucho eso. Puedes sacar una reservadora por aquí, por allá, una renovación de un documento por aquí, por allá, pero no un cambio material y la gente tiene otro grado de expectativa. Y eso que son los servicios del Estado, pero imagínate, yo me voy quizás a otros poderes del Estado, me voy, por ejemplo, a lo legislativo. La forma en cómo se conversan las leyes es una cuestión bien arcaica, sí, por decirlo poco. Es decir, pongámonos de acuerdo en esta mesa, asumamos que somos todos expertos, pero la verdad está en que mi background es tecnología y tu background es ser actor. Y esa gente está sentada en el Parlamento sin desmerecer una carrera. Te estoy hablando que quizás no se han leído toda la ley y toda la Constitución y todo lo otro. Por lo menos no con el nivel de detalle que lo entiende alguien que viene del mundo del derecho, que si bien también esa gente está en la sala, se discuten cosas, se proponen ideas y son anticonstitucionales, son incompatibles con la Constitución. Entonces, ¿para qué estuvimos horas conversando? Para proponer una idea.
Y todavía ni siquiera estoy hablando de implementarla. Una idea que no tiene sentido. Entonces después vamos a darle 2 vueltas a cómo arreglar la Constitución. Ya, sorry, pero eso sí que tiene que haber software que lo debiera revisar rápidamente, como ChatGPT legal. Es como, se nos está ocurriendo esto, no porque tal cosa tendría que solucionar esta esquina de la parte como constitucional, sino ya hay una ley de tal época y estos son los casos de borde y si dicen ahí, echa la ley, echa la trampa, deja todavía espacio estas 2 cuestiones, esto choca con la ley del año 1998. Es un proceso de decisión de cómo vamos a legislar de aquí para adelante. Y aún así pueden salir leyes pésimas o a favor o en contra de tu opinión política. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la forma como nos ponemos de acuerdo de qué escribir. Sí, Es una locura. Es una locura y un desafío, gente. Mira, si te vas inclusive una antes, que es como, por ejemplo, los temas de desarrollo, metodología ágil. ¿Ya? Ya, eso también fue rupturista. Fue rupturista, pero ni siquiera a esa ola se sumaron. Al final del día ha sido un waterfall completo por una ley. Y esa ley tiene que tener todo resuelto y se demora años cuando hay cosas en las cuales todos están de acuerdo, cosas que se podrían sacar muy, muy rápido y tampoco se implementó eso. Yo creo que la diferencia ahora es lo que tú describís. O sea, en 10 años más todos van a saber que estas cosas se pueden hacer mucho más rápido, de una forma mucho más objetiva, que va a producir un bien común mucho más fuerte. Y si las instituciones no dan respuesta a eso, yo creo que vamos a tener un momento no muy happy como humanidad. Porque las instituciones se van a tener que poner al día. La presión va a ser muy grande. Muy, muy grande. No sé, me estaba pegando una volada en imaginación de cómo se podría programar quizás algo legal en un tema de como un conjunto de reglas lógicas. No sé si programaste en Prolog. No, Prolog no. Yeah. Era como un lenguaje de programación bastante diferente a lo que uno está acostumbrado, como más procedural. Pero básicamente te dice que una nueva regla es compatible con las otras reglas que ya están en el sistema de conocimiento, prioridades, etcétera, y overrides. Pero no sé, creo que era Albania, creó una IA que era la ministra de Seguridad. Una IA que era el ministro de Seguridad. Sí, y tú nos va a tocar eso y de repente va a responder mejor, va a tener mucho más claro lo que hay que hacer. Más rápido, quizás. Y ahí va a ser un mundo muy distinto. Muy distinto, pero sí, lamentablemente yo te diría que a nivel gubernamental, que es bien difícil porque ahí sí que hay harto legado, tenéis gremio, interés, o sea, romper eso de ser tarea titánica, pero es más o menos inevitable que se tenga que ajustar. Yo creo que es más o menos inevitable. Y para los bancos, que era tu pregunta, también los bancos están un poquito más avanzados, pero si realmente quería explotar todo el tema de GenAI, tenéis que tener otro tratamiento de datos, tenéis que estar dispuesto a explorar cosas que son un poquito más distintas, a soltar el control. Y eso a todos nos cuesta. A mí lo que más... Yo soy medio paranoico para hartas cosas. En particular para lo que tiene que ver con ciberseguridad. Especialmente en los bancos. Porque ahí está la plata de la gente que... Y las leyes no son tan buenas. Y los medios de autenticación son cada vez más hackeables. Y de hecho, justo ayer le llegó al gerente de finanzas de Acid Labs un mail con la cara, el nombre y con bastante contexto de la realidad. Y le decía, hola, y le decía por su nombre, ¿cómo estáis? De parte de mi socio. Sí. Oye, ¿te llegó tal mail de tal cosa? O por un WhatsApp con la cara de él. O sea, ya creo que el nivel de... Y esto se puede... Quizás el que lo está escuchando dice, sí, pues cualquiera se puede meter y yo puedo crear una foto tuya. No, te estoy hablando que esto es software que hace miles de estos por segundo. Lee en el fondo la base de la CMF, saben quiénes son los directores, el gerente de finanzas, se pone a disparar, Claro, y alguien cae. Puedo hacer 1.000.000 de intentos de hackeo por segundo con 10 mensajes diferentes, con todos los directores de todas las sociedades de Chile a todos los cargos de relevancia y alguno va a caer, po. Estoy hablando de fraudes grandes, no de robarse 100 lucas del banco. Ha pasado. En el diario han salido, hay un par de casos de gente que se hace pasar, firman, le toman de repente el correo y sí, pasa. Que ni siquiera son hackeos tecnológicos, estoy hablando de hackeos sociales. Exactamente. Hay un riesgo ahí ahora de que esto cambie la forma en cómo nos relacionamos. O sea, cuando tú me llamís por teléfono, ¿cómo voy a confiar que eres tú si no te estoy viendo? Hay como que 2 corrientes, como tecnopesimista o tecnooptimista. Yo por definición, si trabajamos en esto, uno tiene que ser como tecnooptimista, pero... Yo soy tecnoparanoico. Está bueno el término. Pero sí, va a ser un mundo donde
va a costar más confiar en las personas. O sea, tú miráis los mismos Sora 2, toda esta generación de videos. He visto un video de Stephen Hawking, ahí cosas haciendo. Vi uno de ahora de Albert Einstein ahí en un UFC, súper realista. O sea, va a costar diferenciar lo que es real de lo que no es real. Pero tú dijiste algo que para mí resuena harto, que tiene que ver con el mercado lo va a resolver. Sí, también van a salir otro tipo de soluciones. Y claro, la lata es que para ciertas generaciones es súper complicado hacer esto. Tú te referías, por ejemplo, a tarjeta de coordenadas. La tarjeta de coordenadas es súper insegura. Es un mecanismo que tú lo comparés con cualquier otro segundo factor de autenticación, te lo pueden replicar y con eso está todo. Con una foto. Con una foto y fotocopia. Pero claro, para la gente de la tercera edad, utilizar un Digipass, un soft token es súper desafiante. Súper desafiante. Para cierto grupo etario va a costar más, yo creo. Y también para las nuevas amenazas van a salir nuevas soluciones. Van a salir inevitablemente, en el fondo, yo te diría, nuevas soluciones. Y ahí está. Mira, no me acuerdo que escuchaba en la radio la otra vez qué es lo que se decía cuando se creó la imprenta. A ChatGPT le habían preguntado. Y decían cuáles son los riesgos de la imprenta y la gente que se oponía a que la imprenta se volviera masiva. Y decían, oye, no, porque mira, ahora los errores se van a poder replicar. Porque al final del día, si alguien tiene un libro que está mal o tiene un conocimiento que es equivocado, ese error se va a esparcir. En cambio, cuando era manuscrito, no se podía esparcir, entre comillas. Y se dependía un poquito más de la confianza. Yo creo que todo cambio tecnológico plantea una serie de desafíos, pero de alguna otra forma los humanos como igual no hemos acostumbrado a todo eso, desde la revolución industrial más tradicional, desde lo mismo que estamos viendo ahora en transformación digital, que ha pasado más o menos del 2007 para adelante. Creo eso sí que para una parte de la sociedad va a ser mucho más complicado. Mucho más complicado. Y eso, lo que uno esperaría es que tener instituciones buenas que también vayan protegiendo y regulando eso. Porque también lo decía, y la ley, por ejemplo, de fraude produce incentivos que no son en la línea correcta. O sea, creó líneas de fraude que antes no existían. Evitó otro, pero creó otro. Y eso no es una buena regulación conceptualmente hablando, porque en el total estamos teniendo un poquito más de fraude de lo que teníamos antes. Claro, el contrafactual que me puede decir no está. Pero es donde tú decís el regulador puede jugar un rol súper, súper importante y pillar ahí un punto intermedio. Que es una pega súper difícil. O sea, si es que ya es difícil construir software legado, construir como nueva normativa sobre un montón de legacy normativo sin sonar, ¿cómo se dice esto? Anarquista. A mí las cosas que más me darían ganas de partir desde cero es algo así como los sistemas fundacionales. Y eso que voté en contra de la nueva constitución. Pero partir con una constitución porque querían partir con una constitución más grande. Y para mí un error no desde las ideas, desde lo constructivo, desde el framework de construcción era mucho más chico partir de algo aún más chico, que la que teníamos ya era chica, más chica. ¿Por qué? Porque te queda más modular. Yo lo pienso como un software. Tal cual, pues tú decís, efectivamente no es monolítico, tengo en el fondo punto de conexión súper bien definido, el núcleo es cada vez más pequeño, tengo más temas satélites que pueden ir cambiando. Dependencia, un sistema de inyección de dependencias para el núcleo de la... Yo me lo imaginé literalmente como una pieza, como un sistema operativo. Más que cualquier pieza de software, como un sistema operativo de la Constitución. Y como que la vi escrita y quedó como, no, esto va a generar los mismos problemas que la de ahora, da lo mismo las ideas. El cómo se discuten las ideas que sobreponen otras ideas y cómo se ponen los casos de borde sobre las... Vamos a tener los mismos problemas. Pero mira, el límite, vuelvo al tema de agilidad, que a mí me encanta, porque siempre he pensado qué es lo que pasara si las leyes tuvieran un poquito más de metodología ágil. Ni siquiera tenéis como la retro. O sea, así una ley y tú decís, oye, no funcionó. ¿Cómo la ajustamos? No está dentro de eso el proceso de diseño de una ley, porque tú de repente puedes ser el mejor de los intencionados, o sabes que mal la apuntaste justo, pero te demoraste 2 años y el mundo cambió. Y ni siquiera miráis si la ley, yo me acuerdo cómo era ¿cuál fue la ley? La ley de los estacionamientos, no sé si te acordáis. Nadie quedó contento con la ley de estacionamiento. Tú decís, oye, funcionó, no funcionó, ¿cómo la ajustáis? No está ni siquiera dentro del proceso de diseño. Sin ir a cosas más sofisticadas, loco. No, creo que... A ver... estoy como tratando todavía de procesar lo que me acabas de decir, porque en verdad, ¿cuánto proceso no tiene una retro para saber si es que lo que hiciste está más o menos bien? Sí. Yo lo pienso hasta las conversaciones con tu señora. Quizá uno le gustaría decir, chuta, yo sé que la cagué, weón. Debiese tener, qué bueno que el viernes está la retro de la conversación importante de la semana, porque ahí me puedo un poquito enmendar.
No, ya el daño está hecho y uno se lo banca y ojalá lo pudiésemos poner como en el proceso de comunicación de las cosas que de verdad son importantes, po. No lo había llevado al mundo doméstico. Pero un muy buen punto. Sí. Hoy estaba mirándote que en la mano tenías un anillo estos inteligentes. Sí, El Aura es ese, el ¿no? Aura, sí. Sí, yo soy Team Whoop. Pues te iba a preguntar. No, este tiene la única diferencia con ese que... De hecho, yo estuve mirando harto de rato el Whoop porque lo tenía un basquetbolista conocido, pero yo decía, ¿pero cómo jugáis básquet con eso? Porque no se puede. Este tiene la gracia que se desmonta de la pulsera y lo puedes poner como en la ropa o en la ropa interior y qué sé yo. Entonces puedo jugar básquetbol mientras sigue midiendo. O sea, esa es la decisión por la cual me fui por este y lo tengo hace un montón de años. Así que ya soy un fiel fanático del Whoop. ¿Qué tal es el Bien, Aura? sé que ¿No interesante. te da miedo pasarle tu información así como si el Banco Security le pasa el core bancario a Copilot? Tú le estás pasando ahí No tu lo había- vida a Aura. No lo había pensado, pero no creo que haya nada importante que sacar de mis datos nomás. Pero Te van a vender pastillas para la presión y Ozempic. si es capaz que sea parte de alguna base de datos dando Estoy vuelta diciendo por ahí. gordo, pero a otra gente podría, no sé, pues, vender Ozempic o... Capaz que sí, pero mira, eh, Y le van yo- a vender tu información al mejor postor. mira, esto se ve como mucho como pasar en la industria de los seguros, que tú decís, oye, ¿esta data la van a usar en contra mí o no? Para el crédito hipotecario, para el seguro de vida, para enfermedades, claro. Es un buen punto. Yo, por lo menos esto al ser empresa europea, tiene un marco regulatorio ahí bien duro, pero es Buen verdad. punto. Esta es australiana, creo. Esta que es finlandesa, entonces está ahí con GPDR, que en teoría Protegen tu información, se supone. son buenos para sacar multas. Y la Comisión Europea ha sacado ¿Tienes hartas miedo que multas. la hackeen también? Hablando de tecnoparanoico. ¿Sabéis que no me preocupa mucho? La domótica me da más susto en eso, por ejemplo, que se metan a tus cámaras de seguridad, ¿cachai? Esa data como que da un poquito más de susto, pero esto al final es como pulso, niveles de oxígeno. Claro, se pueden sacar cosas que son menos nice, Ujú. pero como que Alexa me da más susto en eso. Claro, estás todo el rato escuchando, hay grabaciones, todo, o sea, tu conversación Cosas que, sensibles por tal las cuales cual, te pues, podrían demandar. o cosas privadas, ¿no? Pues si uno también, no es que su intimidad tenga nada raro, pero es tu intimidad, pues no te querés ver expuesto. Y esta cuestión ha sido como bien chora, en el sentido de que antes andaba con un Apple Watch y las notificaciones me mataban, como que sentía que me distraía mucho, entonces como que esta cuestión te ayuda, igual como tú lo tenés, ¿cachai? El Wood, que como que tenés foco en eso, No tiene pantalla. no te interrumpe, no vibra, no hace nada, y lo que yo quería era mejorarme como mi calidad de sueño. Mi calidad de Estamos sueño. en la misma línea. Que ¿Hay pensé que algún era, tip para mejorar la calidad de sueño? Métase una pega que les guste. y que no tenga que trabajar de noche. Pero ayuda harto, ayuda harto. Yo te diría que lo primero que me di cuenta es que no duermo tan mal. Pensé que dormía peor, pero según esto tengo... Lo otro es que si duermo más o menos, en verdad me cuesta más andar. Estoy más mañoso, menos concentrado, con más hambre. Y qué importante tener una, como dice mi señora que es médico, como una buena higiene del sueño. Bueno, higiene del sueño, dieta y también... Esta claramente no cae dentro del tema del podcast, el tema de la felicidad, pero sí de cierta manera es sentirse realizado con lo que uno está haciendo. Es lo importante de estar en una pega que uno disfruta. Hoy día están además de eso los momentos súper difíciles para cambiarse de pega, encuentro yo. Lo que yo he visto por lo menos. Tú no sé cuánto rato has estado desempleado, po. No, yo he tenido suerte, la verdad, siempre me he cambiado como de un lado para otro. No, por suerte lo digo porque yo creo que no sirvo para estar desocupado. Y en la casa yo creo que no me quieren tener mucho tiempo ahí dando vueltas. Pero mira, ahora que lo decís, esta medición de estrés que no la miraba hace tiempo, claro, yo estuve en una fusión, son procesos súper estresantes y te das cuenta, uno como que se va acostumbrando también a ciertos niveles de estrés. Pero te das cuenta que lo que tú decís es importante, o sea, estás en una pega, estás relajado, eres más productivo, estás más contento, haces más cosas y tiene que haber una parte, como tú decís, que es como de goce, de disfrutar esa cuestión. Y también uno le pone el empeño en eso, porque obviamente, como le digo al equipo, o sea, esto no es como Disney. Si no cobraríamos entrada y no pagaríamos sueldo. O sea, obviamente que una pega implica tener que hacer cosas que de repente, si tuvieras que escogerlas, no las harías. Y no por eso tienen que ser cosas muy desagradables. Pero creo que eso es súper importante. Y también el niño llegó a decir, oye, chuta, ¿sabes qué más? Estoy haciendo una pega. Puede ser que inclusive es súper interesante con niveles de estrés mucho más bajos. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el nivel de...? Esta pregunta me la hicieron a mí y no la supe contestar tan bien. Me la hicieron hace poco. Pero,
¿cuánto estrés es demasiado estrés? Porque un poquito para salir de la zona de confort es lo que te hace crecer, Sí. es lo que te hace mejorar como profesional. Ese es de los pocos tips que yo doy a veces cuando me preguntan en este contexto, ¿qué tip darías para escalar? Bueno, hay que hacer cosas que el resto no está haciendo. Hay que, eres joven, no sabéis ni una cuestión, trabaja más. Hay gente que es más buena que tú, sé proactivo. Estar a la hora no cuesta nada, el resto no necesariamente lo hace. Eso de esfuerzo adicional es gratis. Ir un poquito más allá también es gratis. Uno puede trabajar al 110%, suponiendo que 100 es lo que te piden. Uno puede trabajar al 110 y dar más de lo que te piden. Y puedes trabajar al 120, pero a veces 125 o 121 te fundiste. Sí. Está muy de moda el tema del burnout. ¿Cómo uno mide cuando es demasiado más estrés del que uno puede soportar? Yo creo que hay un punto como autoconocerse también y escucharse, que suena, no creo sonar así como medio sui generis, pero claro, de repente tú decís, estoy estresado, ¿sabes qué más? Me despierto y estoy bañándome y estoy pensando en el problema que tengo que resolver en 2 horas más. O me estoy yendo a dormir en el fondo y ¿sabéis qué más? Estoy preocupado del mail, de estar mandando ciertas cosas. O sea, yo diría que más que nada son ejemplos bien puntuales, pero es como el efecto que te produce en ti eso. Me pasaba a mí, por ejemplo, en ciertas pegas en PWA, yo llegaba los viernes a trabajar en la casa. Esperaba a mi señora, no teníamos hijos. Yo me quedaba trabajando porque me encantaba. Y en verdad, ¿qué quiero hacer? No voy a trabajar. Voy a una presentación. Y una cuestión que lo disfrutaba. Hay otras pegas que tú decís, oye, tengo que llegar a la casa a trabajar. Y es como, entonces, como muy de conocimiento, yo te diría. Y a mí hay un concepto que me gusta harto, que más que estrés es la tensión, que siento que lo refleja súper bien. Yo lo asocio como decir, oye, un equipo motivado, presionado, ¿cachai? En el buen sentido de la palabra, rinde mucho más. Y ese es como ese sweet point, yo te diría. Ya cuando estás estresado es como que ya tu rendimiento empieza a decrecer. Y es cuando también no lo estáis pasando muy bien. Yo por lo menos cuando mejor opero es cuando tengo que hacer hartas cosas que encuentro entretenidas, cosas que son desafiantes, que estoy en un ambiente que tú sentís que en el fondo podéis ser exitoso haciendo eso, en el sentido de que si yo me dedico a esto no va a costar, donde hay harta racionalidad, estructura, apoyo, y eso es cuando más performo. Y cuando estoy más estresado, escucho menos, estoy un poquito más ansioso, un poquito más irascible, y eso es como un poquito autoescucha de uno mismo. Y ahí también entender, dado que ese es el estímulo afuera, que yo puedo hacer para cambiar un poquito esta situación. Ya, pero tú y yo estamos un poquito más viejos, así que probablemente con el tiempo aprendimos a conocernos. ¿Cómo detectáis cuando tu equipo se está fundiendo? Uy, es que hay... Son en general gente más joven, que todavía no se conoce tanto, y le da hasta que se funde. Po. Sí. Y pasa más. Po. Mira, yo diría que esto es una mala palabra, pero es como ser bien sapo, y hay toda una serie... Yo no voy a dar acá fórmula del éxito, pero hay harto como lenguaje corporal. ¿Ya? Y en ese sentido yo soy como que miro harto, trato como de percibir harto. Y lo que caché de repente es la mirada. Yo he visto gente que de repente antes de que estén full fundidos, caché que está con un problema porque la cara ha tenido otra expresión facial. Entonces de repente, oye, ¿qué te pasa? Una pregunta que hago es, oye, ¿está todo bien? Y ahí te empiezan a contar un poquitito todo eso. Hay de repente que llegáis más tarde y claro, es un burnout, que tú decís, oye, estoy pa'l gato, no sé qué hacer, me tienen que ayudar, ¿cachai? Pero por lo general yo te diría que es preguntar harto y hay señales útiles. No quiero decir que las pille todas, pero hay ciertas personas con las cuales sobre todo de tu equipo son más cercanas, que le vais sacando como una foto y los cacháis, están mirando más el computador, están sonriendo un poquito menos, les preguntáis cómo están, aquí estamos. Hay hartas señales que uno siempre da, siempre le da estar un poquito receptivo a eso e indagar, dedicarle harto tiempo. ¿Y qué? Entonces, lo que me estáis diciendo es que el trabajo remoto es lo peor que te puede pasar para detectar este tipo de cosas. Po. El trabajo remoto te aleja de la gente. O sea, no puedes ir caminando por el pasillo y verle la cara a la gente si es que está mirando cualquier cosa. Po. Cuesta mucho más. ¿Sí? Mucho más, pero he tenido un par de casos de personas que tú la notas en la reunión menos participativa, mirando los ojos para otro lado, y muchas veces me ha tocado mandarle un WhatsApp después. Oye, ¿qué te pasó? Estoy súper, oye, percibí que estáis medio raro en la reunión, estáis bien, no estáis. Y hay de todo, de repente hoy tengo un tema familiar, de repente sí, es que el compadre lo que te dijo, esto no es mentira, es verdad, y en el fondo como que se enojó. Cuesta más, pero con las personas que uno va conociendo, si le sacáis como una buena foto, es como tomar las terceras, como que uno cacha cuando en el fondo la señora no está muy contento con uno. Por más que no te lo digan. Sí, yo creo que sí. O los hijos también. Oye, dijiste una cuestión que estoy súper en contra, entonces no quiero dejar que el capítulo pase sin pelear un poco. Dale. Peleemos. Dijiste, soy más productivo o me siento mejor. No sé cuál de las dos es verdad. Una o la otra, creo. Cuando estoy haciendo hartas cosas. Sí. O sea, eres del team multitasking. Yo soy del team foco. Una cosa a la vez. O sea, en mi casa no soy multitasking. Ese es el feedback que recibo.
Pero yo te diría que sí, por lo general yo opero haciendo bien hartas cosas en paralelo. A mí me gusta eso. Obviamente que segmento mi horario durante, ¿cachai?, el día. Y no es que esté haciendo 4 cosas al mismo tiempo y me dejo reservado mi espacio. Pero en lo personal yo creo que opero mejor más que un gran proyecto y ejecutarlo súper bien. 3, 4 cosas me da un poquito más en paralelo. Ya, pero 3 o 4 cosas. Sí, no. Ya, no 10 proyectos. No. Ya, bien. No. Ya estamos más o menos de acuerdo. O sea, los lunes, martes, un proyecto, jueves, viernes, otra cosa. Es que mira, cada día tiene su afán. Yo siempre hago la analogía de los platos chinos. Yo me acuerdo del festival de Cacha el Carnepo, el festival de la una que tenía el compadre que movía los platos chinos que giraban. Obvio. Entonces, como claro, tenéis 10 platos que están girando, pero estáis preocupados de vuelo a 3 a 4. Ya, bien. Ya, no vamos a pelear tanto entonces. No, si no vamos a pelear, entonces termino el capítulo. Hay una última pregunta que siempre hago antes de terminar el capítulo es ¿a quién debería invitar en un próximo capítulo para seguir hablando de tecnología, de negocios, con diferentes miradas, alguien que tú admires en el mundo ejecutivo? Mira, un amigo mío fue mi jefe en BVA, fue mi jefe también en el Security, Eduardo Olivares. Él siempre ha estado full involucrado en los temas de transformación digital del banco y hoy en día es gerente general de Tanner. Así que si tuviera que recomendar a alguien es Eduardo. De todas maneras, te voy a pedir ahí el WhatsApp para ponerle un mensajito y lo vamos a invitar en un próximo episodio de todas maneras. Buenísimo. Oye, Pancho, muchas gracias por haberte hecho el tiempo de venir. A toda la audiencia que se quedó hasta aquí, le agradezco también su interés. No olviden de suscribirse y darle like para no perderse ningún episodio de Work Hard, Work Smart. Pancho, una vez más, muchas gracias y nos vemos al otro lado. Muchas gracias a ti por la invitación, Gert. Chao, chao.